Juan Raúl Ferreira, con él estaremos poniendo la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. ¿Cómo va todo, amigo? Todo bien, por suerte. La Bueno, me vamos alegro. llevando, la vamos llevando. Estábamos repasando que hay una bandejita muy llena de asuntos, ¿verdad? Desde la perspectiva del análisis internacional, que todas ellas merecen por lo menos algún comentario, alguna reflexión. Sí, bueno, empezá a bombardearme a preguntas. Yo he decidido ya no consultarte más los martes de noche porque cuanto más pongo en la bandeja, más aceptás. No, y lo que nos pasa mucho es que de pronto vos, a veces me da una pena terrible, que de pronto vos estás entusiasmado muy mucho con una cosa y surgió algo de ultimísima hora y te digo, no, Juan, pero... Claro, bueno, suele ocurrir, son las reglas del juego. No, yo creo porque es lo más cortito, porque no viene evolucionando muy lentamente, pero se mantiene un estado de tensión. Hoy está en la primera página del New York Times, la relación entre Estados Unidos y China, ya no solo en el ámbito comercial, sino también porque el gobierno de Beijing, de la República Popular China, ha anunciado la absorción inminente de los territorios. Ahora dice que no va a usar fuerza, no sé cómo va a ser sin usar fuerza para lograrlo, pero los territorios de Taiwán, en la medida que allí venía ganando el Partido Nacionalista, el Kuomintang, adversario histórico del Partido Comunista Cubano, chino, pero ahora el gobierno está en manos del Partido Independentista. Y eso implicaría ya no quién reclama la soberanía sobre la totalidad de China, que era obvio que era el gobierno de Beijing, que tiene 1.800 millones de habitantes y un territorio contra 20 millones y una islita, pero la independencia implicaría perder un pedazo de su territorio, cosa que los chinos, bueno, desde antes que se descubriera América, venían librando batallas para mantener su unidad. Es muy difícil que en este momento puedan permitirlo. Bueno, han dicho que no. Estados Unidos lo que está es en situación de alerta, no está en su mejor momento militar después de la derrota en Afganistán. Bueno, en realidad se fue voluntariamente, pero medio a los apurones antes de la caída de Kabul, ¿no? Quedaron. Ujú. Esta es otra crítica, este es otro tema que está en la bandeja de entrada de la discusión de la política exterior en Estados Unidos. Las críticas al presidente Biden por haber salido tan desprolijamente, por decirlo de alguna manera, de Afganistán. Y ya con eso te libero de un tema hasta que haya algún elemento nuevo. Los aviones americanos están sobrevolando todos los días en el límite mismo del espacio aéreo de la República Popular China, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría. Y desde ese lugar me parece interesante, bueno, un dato también que ha ganado la atención mediática internacional, y es la muerte de quien fuera secretario de Estado de George W. Bush, ¿no es cierto? Sí, es muy curioso porque fue un secretario de Estado de un presidente muy conservador y sin embargo ha generado un duelo nacional muy genuino. A ver, por ejemplo, participó de los funerales, hizo declaraciones profundamente elogiosas, no sobre sus posturas, sino sobre su personalidad, el expresidente Obama. Lo que tiene de emblemático acá es que Obama fue el primer presidente negro de Estados Unidos, pero el general Colin Powell fue el primer secretario de Estado negro. Y ambos provienen de familias muy humildes, ambos autodidactas en sus primeros años, y luego, en realidad, el presidente Obama fue una buena universidad. El general Colin Powell fue al gobierno gratuito de la ciudad de Nueva York, pero nació en Ujú. Harlem, ¿no? En un barrio muy marginal, donde se levantaba en la década del 60, ya con él, con algunos añitos, como un lugar emblemático de la discriminación, del aislamiento negro, etcétera. El lugar donde fue asesinado
famoso líder de los derechos civiles, que a diferencia de Luther King no era un pacifista, Malcolm X, pero bueno, han habido muestras de solidaridad de todos los partidos. Hacía mucho que no había una expresión tan nacional que corte tan horizontalmente el sistema político. Desde el día de ayer, la discusión giró desde el recuerdo y el dolor por la personalidad del fallecido, con un hecho que ha generado, bueno, por más que él era un hombre muy enfermo y con muchas enfermedades crónicas, tenía 84 años, que podían afectar además su inmunidad, lo cierto es que tenía 2 dosis de vacuna Pfizer y murió de COVID. Y eso, en un país que se ha resistido a nivel masivo a la vacunación, recién llevan 1/3 de la población vacunada, bueno, crea problemas, genera incertidumbres y reabre la discusión, ¿verdad? Está bien. Es interesante lo que decís, porque también están las otras miradas que dice que en realidad era un hombre con, como vos lo señalabas recién, con una salud muy afectada, muy frágil, y que si bien agarró COVID, puede resultar, ¿cómo decirlo? Que ser cuidadoso con los términos, puede resultar un poco exagerado sugerir que murió por COVID, ¿no? Claro, bueno, en la partida de función ponen porque fue el causal último, pero él sabía antes de contraer el COVID que tenía problemas de inmunidad. Se dio las vacunas porque siempre ayudan más, ¿no? De todas maneras, ha habido un repunte muy grande de contagios. Yo doy clases en la Universidad Old Dominion y la profesora que es mi liaison está con COVID, su esposo con COVID, habiendo sido vacunados. Pero generalmente los casos que se han detectado, y esto que yo conozco a título personal, son con personas que tenían problema inmunológico, es decir, que se dieron las vacunas para Claro. garantizar que los riesgos eran menores, pero sabiendo que no quedaban 100% cubiertos. Hay un asunto de Colin Powell que también escuché en las últimas horas, en el marco, por supuesto, de la noticia de su muerte, y que coincide con algo que en mi caso casualmente estoy viendo. Se llama Punto de Inflexión, es un documental que se publique, se emite, perdón, por Netflix, es una propia creación de Netflix, y que aborda justamente a los atentados del 11S y lo que ocurrió antes, lo que ocurrió durante y lo que ocurrió después. Y en ese contexto, recordemos, Estados Unidos invade Afganistán en busca de los presuntos responsables de los atentados, pero también un poco después se mete en Irak bajo la consigna y después se supo, falsa excusa de que tenía armas de destrucción masiva. Ya lo has comentado alguna vez, ¿verdad? Y en ese sentido, el rol de Powell, que jugó por obvias razones y por la investidura que él tenía, fue muy importante. El de él, obviamente, el del presidente Bush, el de Ramsell, ¿no es cierto?, el secretario de Defensa. En definitiva, también uno puede decir acerca de Powell, y sin sacar un gramo de todo lo que dijiste en la columna del haber, bueno, en la columna del debe, ostensiblemente está, es que contribuyó a la invasión a un país bajo un pretexto que era falso. Bueno, tú sabes que ahí hay también, se abren, son como 2 páginas de discusión que se abren a partir de su muerte. Durante mucho tiempo se sostuvo la tesis, luego desmentida, de que él se había opuesto a la invasión a Irak. Es verdad. En todo caso, no tiene mucho que ver con su estilo ni con la manera como ejerció su cargo. Pero lo que sí es cierto, y él nunca lo negó, es que se opuso a la modalidad, a los pretextos que se esgrimieron, a la dimensión que tuvo el operativo. Es decir, es cierto que la invasión a Irak, que termina incluso con la ejecución de Saddam Hussein, que se ha encontrado en un berretín, en un escondite en Bagdad mismo, es cierto que fue durante su mandato. No sería justo
asociar su imagen demasiado. Esta fue una iniciativa que tomó más que nada el Consejo de Seguridad Nacional, que él había integrado algunos años antes. Él fue jefe del equipo de seguridad nacional de Bush padre, luego fue lo que vendría a ser acá comandante en jefe, allá le llaman jefe del Estado Mayor del Ejército, y luego fue secretario de Estado. Pero en todo caso, si bien es cierto que es muy condenable la intervención en un país, sobre todo que recordemos que la invasión a Irak se hizo con el pretexto de que había evidencia de que existían armas de destrucción masiva y no se encontró ni una cañita voladora, ¿no? Pero no es menos cierto que esto fue durante su mandato, pero que él no fue ni el promotor ni estuvo de acuerdo. Y lo que sí queda claro, por más que hay una biblioteca que sostiene que se había opuesto y otra que simplemente había manifestado sus discrepancias, pero lo que no cabe ninguna duda es que no estuvo de acuerdo con la modalidad con que se hizo, el tiempo que duró, ni las consecuencias que tuvo, ¿no? Él como dio un pasito al costado y dejó hacer al Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Sí, está bien. ¿Sabés qué? Sin querer me parece que nos estamos metiendo me parece de la perspectiva histórica y política, ni hablar política, en en una linda excusa para ingresar a un tema lindo, ¿no? Y es, viste que al pasar, incluso yo haciendo el comentario y la evocación histórica, hablé de Ramsel, el secretario de Defensa, que ese sí parece que jugó naturalmente un rol más importante. Pero aún, yo lo recuerdo igual que vos, incluso por la propia actitud. Bueno, recordemos, para la última elección, Colin Powell, republicano, llamó a votar a Biden, oponiéndose a Trump, lo que habla también de que, digamos, de cierta mirada social, filosófica, ideológica acerca de lo que podía significar una segunda presidencia de Trump, aunque él fuese republicano. ¿No es cierto, Juan? Hasta ahí vamos bien. Exactamente, Pero exactamente. también es cierto, y se lo digo a Juan Raúl Ferreira, no el columnista de este programa, el analista de asuntos internacionales, se lo digo especialmente al hombre de la política que supo ocupar cargos de gobierno, y algunos de ellos con representación internacional. Es verdad que uno en determinadas circunstancias no puede hacer prevalecer su idea, su opinión y su menú de herramientas para que se hagan las cosas a su modo, a veces incluso por Claro. la propia investidura. Pero acá permitime, Juan Raúl, pero solo para molestarte un poquito en el vínculo que estableciste con la figura de Powell, pero también está la posibilidad de, citando a Benedetti, sabedor de que, y cito textual, no siempre uno puede hacer lo que quiere, pero tiene el derecho a no hacer lo que no quiere. Y cuando la mano viene muy torcida, de acuerdo a lo que uno piensa, y piensa que se está cometiendo errores, y piensa que se están falseando las verdades, los discursos y por lo tanto la verdad, bueno, uno también tiene el derecho a apartarse un poco y a salirse de la foto, ¿no? Bueno, de alguna manera, él se termina saliendo de la foto cuando abandona su partido histórico, que es el Partido Republicano, y a raíz de Que ese vayas de corte, la cámara, Juan. perdón, sí, a raíz de ese corte horizontal que hace la figura de Trump, acompaña la candidatura de Biden. Eh, Hay que ponerlo todo en perspectiva. Corta con la estructura política del Partido Republicano, pero tiene cierta coherencia con lo que él sostuvo toda la vida, porque recordemos que Biden es un presidente que tiene un programa muy liberal, muy de presencia del Estado en la economía, sobre todo, bueno, la gran disputa que se está librando ahora en el Parlamento es justamente por programas de asistencia social que ha presentado Biden como consecuencias de la Sí. pandemia. También la primera página de New York Times de hoy habla del tema dramático de los índices de desempleo y de cómo abatirlo sin
una generación, como se hizo en la década del 30 del siglo pasado, de fuentes de trabajo a partir de inversiones del Estado. Pero recordemos que también Biden era un hombre muy ligado a las Fuerzas Armadas norteamericanas y a su presencia en el exterior, porque tuvo un hijo caído en Sí, sí. combate, y todos sus discursos de la campaña electoral terminaban con una evocación a ello diciendo: Dios bendiga a las tropas norteamericanas en el exterior. Y bueno, y ahora está instalada la polémica de la salida de Afganistán, que ahí hay un vínculo con el tema de Powell, porque Powell lo que creía no era que no había que intervenir en el Medio Oriente en esa situación de emergencia, sobre todo después del incidente de las Torres de Nueva York. Lo que decía es que había que hacerlo con determinada prudencia. Aparentemente no estaba de acuerdo con el pretexto que se daba porque no había evidencia, y después en los hechos se demostró que no era cierto, de que hubiera armas de destrucción masiva en Irak. Ahora, en este momento, justamente, el gran reproche que se le hace a Biden dentro de filas republicanas y de muchos demócratas no es que se haya ido de Afganistán, sino la desprolijidad de la partida, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que quedaron atrás, bueno, pocos norteamericanos para la cantidad que evacuaron, pero quedaron algunos norteamericanos sin evacuar y quedaron, por ejemplo, materiales de comunicación, explosivos, que ahora quedaron en manos de los talibanes, y 300 helicópteros que hubo que desarmar su capacidad de vuelo, pero que quedaron en tierra. Y uno legítimamente se pregunta, pero bueno, si hay algo fácil de sacar es un helicóptero, vuela y se va. Quiere decir que hay mucha gente que está diciendo en Estados Unidos ahora si fue realmente un retiro de tropas o el anticipo de una derrota, porque esta imagen de los helicópteros a mí me retrotrae aquella foto famosa de un helicóptero cayendo sobre el techo de la embajada de Estados Unidos en Vietnam del Sur, cuando dice Kissinger, que era el secretario de Estado del momento, que se termina la guerra de Vietnam porque se retiran, y en realidad lo que pasaba es que la habían perdido. Entonces se demoró tan poco desde la salida de las tropas de Estados Unidos a la caída de Kabul, que uno tiene derecho a pensar que la información que manejó Biden es que en cuestión de unos pocos días perdían la guerra. Y Afganistán fue la guerra de más larga duración de la historia de Estados Unidos. 20 años de guerra para irse medio, bueno, no, nunca es bueno calificar en vez de argumentar, pero medio vergonzosamente por la puerta de atrás, ¿no? Yo estaba viendo que ahora, recién en la tanda, vamos a contarle a las oyentes y los oyentes, te veía dictar por el celular, cosa que yo hago permanentemente, y te decía, si alguien nos hubiera visto hace 20 años, hubiera dicho que esto es un mundo de fantasía. Bueno, algo similar ocurre con el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York y Estados Unidos le declara la guerra sin treguas a los talibanes, ¿quién hubiera dicho que ahora les está golpeando la puerta para iniciar un diálogo? ¿Y por qué está Estados Unidos junto con la Unión Europea queriendo iniciar un diálogo que aparentemente es inminente con los talibanes? Bueno, por un tema de seguridad de los afganos, de los extranjeros que quedaron en Afganistán, y de seguridad en la región, de seguridad desde todo punto de vista. Yo no creo que piensen que los talibanes van a salir a invadir otros países, bueno, pero el tema en este momento que están viendo como entre comillas de seguridad los países europeos es el de una corriente masiva migratoria, porque los propios países europeos y Estados Unidos se encargaron en plantear internamente en Afganistán
la dicotomía Estados Unidos y sus tropas o el terrorismo. Entonces, algunos que no eran terroristas, y entre Estados Unidos y las fuerzas locales optaron por lo que se llama, por lo que Estados Unidos describía como el terrorismo. Muchos que están hoy con el régimen talibán, no creo que sean, no, yo no creo que la mayoría de la población afgana sea terrorista. Pero el otro problema está en que, bueno, ahora aquellos que ellos hicieron responsables de la caída de las torres de Nueva York y de tantos atentados que ocurrieron alrededor del mundo, bueno, pueden invadir de refugiados asustados, de gente asustada. Hay algunas fuerzas que quieren generar esta sensación. La semana pasada, desde el último encuentro nuestro, hubo una bomba en una mezquita chiita donde fallecieron 300 fieles que estaban orando. Eso sí es evidente que no fueron los talibanes, que tienen más bien una cercanía con el grupo chiita minoritario en el mundo musulmán. Pero genera esta sensación de inseguridad y hace más grande aún la lista de los afganos que quieren salir del país. Y bueno, Bien. no sé si a uno le cae muy bien, pero esto de que se llene Europa de afganos, de refugiados afganos, para Europa es un problema, lo considero un problema de seguridad. Juan, ya estamos pensando el final, hablando de seguridad, vamos a hablar de seguridad social en un minuto nada más, con quien presumo vos conocés bastante bien, entre otras cosas porque vos conocés a todo el mundo. Rodolfo Saldain va a estar con nosotros Sí, también. bueno, le das un abrazo grande, somos compañeros de generación, yo voy a tener bueno, se va a enojar si digo compañero de generación porque algún añito más tengo, pero fuimos compañeros de militancia desde muy jóvenes. Después Bien. cada uno tomó su camino, pero le das un abrazo muy fuerte de mi parte, por favor. Bueno, digamos que hoy están en el mismo camino. Buen día, Juan Raúl. ¿Nos podrá explicar qué está pasando en Ecuador? Lo dice Estela. ¿Te animás a anotártelo para la semana que viene? Sí, cómo no, pero es tremendo en una frase simplemente. Al problema de seguridad que se generó, primero dentro de las cárceles, después afuera de las cárceles, el presidente ayer declaró estado de emergencia, pero el principal estado de sitio, le llaman allá, el principal estado de emergencia lo vive el propio presidente que está queriendo ser destituido porque aparece muy involucrado en escándalos financieros en los llamados Pandora Papers. Saddam Hussein o Bin Laden, pregunta alguien. Yo no sé si pensando con una. Yo no sé si nos da a elegir o si está hablando de una posible confusión. No, lo que pasa es que Bin Laden, bueno, el autor intelectual, según se ha dicho, de los atentados 11S, pero en aquel momento quien estaba al frente de Irak era Saddam Hussein. De ahí la referencia a ambos nombres. Es más, por este segmento que dejo de trabajar. Es más, por este segmento que dejo de trabajar para escuchar a Juan Raúl, es un grande en materia de política internacional. Esto lo dice Walter a través del canal YouTube La Mañana en Camino. Bueno, Walter, muchas gracias, Walter, muchas gracias. Walter Sierra, me parece que es. No, mentira. Tú querías insinuar que era pariente. Buenos días, Alejandro. Hoy está cumpliendo años Rubén Olivera, uno de los grandes. No me digas que no se escapó el cumpleaños de mi querido amigo Rubén Olivera. Ah, sin duda, vamos a escucharla ahora en un ratito nada más. Gracias por la información. No les doro la píldora, se me escapó la tortuga. Dice Lilian, buen día, Ale, compañía, lindo tema el de hoy. Por suerte para mí, no me roza, me jubilo el año que viene. Lo dice Lilian. Bueno, de esto vamos a hablar con Saldain en un minuto nada más. Buen día, Ale y equipo. Supongo que el edificio Olimpo vive Hefesto, eso explica los ruidos permanentes. Ustedes son Hermes. Mirá, hizo dialogar a todos los dioses a propósito de lo que hablábamos más temprano. Qué fenómeno, Silvia. Silvia N. manda este mensaje: 099-894-987. Buen día, la pregunta que le sigue sería la siguiente. ¿Serán medios normales esos vecinos? Porque yo conté que más temprano que desde que tengo uso de la razón, 15 años ya va, haciendo el programa de acá, siempre están en obra. Buen día, saludos desde el Olimar, los encontré en YouTube, no los puedo escuchar por FM online, se escucha perfecto el Vasco Limareño a través de nuestro canal YouTube en la mañana en Camino al Vasco, y a todos les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Si te parece, Juan, te dejo un abrazo, te agradezco mucho y nos reencontramos la semana próxima. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo.